Bueno, aunque todos los que están acá, todas, todos saben quién es, voy a leer un poquitito el currículum cortito de Liliana, que nació en Buenos Aires, estudió en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, viajó a México, donde estudió en la Universidad Iberoamericana, en 1964 se instaló en Nueva York, asistió al Pratt Graphic Arts Center, junto a Luis Kaminzer y José Guillermo Castillo fundó el New York Graphic Workshop y formuló en 1967 el concepto de FANSOM, Free Assemblage Non-Functional Disposable Serial Object. Mi inglés no es bueno. En 1971 participó de la creación del Museo Imaginario Latinoamericano, un museo sin paredes, en contraposición al Center for Inter-American Relations y su política regresiva. En 1977 fue cofundadora y profesora de grabado del estudio Kaminzer Porter en Lucca, Italia. De 1991 a 2007 fue profesora en el Departamento de Arte en la Universidad de la Ciudad de Nueva York en Queens College. Entre otras distinciones recibió la beca Guggenheim en 1980, es académica correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina y académica correspondiente de Argentina para los Estados Unidos. Su obra está representada en numerosas colecciones públicas y privadas, entre las que se encuentra el Museo Metropolitano, el Museo de Arte Moderno, el Museo Whitney de Arte Americano, la Biblioteca Pública de Nueva York, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, la Fundación Daros en Suiza, la Tate Modern en Londres, la colección Patricia Pérez Cisneros, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Reina Sofía de España y el Museo Tamayo de México. Vive y trabaja en Nueva York. La obra de Liliana Porter incluye grabados, dibujos, instalaciones, objetos, proyectos de arte público, fotografía, teatro, performance, film y video. Esto es un resumen de un currículum que se publicó en el Malva, en un momento en que ella estuvo haciendo la muestra del hombre, la instalación El hombre con el hacha. Bueno, Liliana, acá en este grupo hay gente que le interesan los objetos de distintas maneras. Hay muchos que pertenecen a una carrera que se llama Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios, y otros admiradores tuyos de las artes visuales, de los títeres y demás. Entonces, vamos a hablar de todo lo que podamos, te voy a hacer preguntas, a lo mejor algunas de temáticas relacionadas con lo que sé que les interesa, y después vamos profundizando en lo que vos quieras, ¿sí? Perfecto. En lo que a vos te interese hablar hoy. Dice Liliana: todas las cosas tienen el potencial de ser profundas y banales, siniestras, inocentes, horribles y hermosas. Siempre me interesó la simultaneidad de lo que parece opuesto e irreconciliable. Cada vez más siento que esa percepción está en la lectura de la cosa y no completamente en la cosa en sí. Las cosas se transforman de acuerdo al contexto. Son frases diferentes de distintos momentos, pero si vos nos querés contar algo, nosotros amamos tus adornos, tus cosas, y lo que queremos saber es cómo llegaste a elegir generar obra con estos objetos prefabricados, adornos, y cómo avanzó ese proceso hasta el momento en que se volvió una marca tuya, algo que se puede expresar con las frases "eso es muy Porter". Bueno, claro, yo creo que todos nos relacionamos con objetos, pero no de una forma consciente, ¿no? O sea, que si iríamos todos juntos a un mercado de pulgas y cada uno tendría que elegir, ponerle 4 cosas, todos elegirían cosas distintas y después sería interesante analizar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo uno se relaciona con ese objeto, o cómo se lo imagina, dónde lo va a poner, o sí, los diferentes significados que pueden tener, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, yo fui armando como una especie de elenco, ¿no? De elenco de figurines y de objetos con los cuales armo lo que yo llamo situaciones, ¿no? Que a veces son diálogos, a veces son como si fueran retratos, en donde me gusta poner juntos objetos de diferentes épocas e incluso
diferentes físicamente o de diferentes escalas, pero me gusta que hacerlo simultáneo. Por ejemplo, diálogos entre dos personajes que no tienen nada que ver, no solo desde el punto de vista físico, sino del tiempo en el que vienen. Bueno, entonces sí, hablando de eso del espacio real y el espacio virtual, porque también nuestra mirada, ¿no? Sería como un espacio virtual, o sea que todos podemos mirar la misma cosa y ver cosas totalmente distintas, o sea, porque la cosa se transforma de acuerdo a la mirada, o sea, la cosa en sí casi no tiene, es difícil de describir, o sea, el que lo describe, en el fondo se está describiendo a sí mismo, ¿no? Exacto. Es hermoso lo que decís. Bueno, menos mal que digo algo bien, porque después del lío que hice... Y decime, y sobre esta relación con el tiempo que tiene tu obra, ¿no? Esto de que pueda haber un adorno muy kitsch o muy contemporáneo conversando con la reproducción de una obra de arte, generando ese tipo de diálogo en el tiempo, digamos, que también es una parte que nos interesa muchísimo, la cuestión del tiempo en tu obra. Claro. Claro, ¿Qué nos puedes porque al aportar? juntar, por ejemplo, una postal, no sé, una postal del Renacimiento y que con un retrato de alguien y de golpe meter adelante un muñeco de plástico contemporáneo y sin embargo uno puede establecer como esa relación, ¿no? Uno lo mira y parece que se relacionan, ¿no? Pero Y se relacionan en tu obra. Nosotros miramos cuando pones dos objetos y absolutamente están dialogando. Es sí, increíble. Lo hace y es, cualquiera y no pasa. y es interesante hacerlo, ¿no? Porque a veces yo digo, uy, esta postal está genial para que hable con alguien. Entonces la pongo ahí y después empiezo a buscar quién puede dialogar y a veces uno va poniendo elementos que no van y no van y no van porque es muy alto o es muy bajo o, no, o mira para otro lado. Y de golpe hay uno que coincide y es muy emocionante porque uno siente no que uno hizo esa obra, sino que uno logró ponerlos juntos por fin, ¿no? Como encontrarlos, ¿no? Claro, se produjo el encuentro, es el diálogo, Sí, sí. Y bueno, ¿puedo leer algo de lo que decía Graciela Esperanza? ¿Te sí, me parece? encantaría, me encantaría. En el catálogo, la muestra que hizo en el Malva, donde estuvo su instalación, El hombre con el hacha, una maravilla. El tiempo de Porter es definitivamente otro, más flexible, más incierto que el de Hawking, un tiempo en el que es posible destruir y a la vez componer, optar por una alternativa sin perder las otras, oír el diálogo del pingüino con un salero, alumbrar a un hombre con un hacha y también a un jardinero que riega sus plantas en medio del desastre. Es el ambiguo tiempo del arte que se parece al de la esperanza y el olvido. Bueno, hermoso, ¿sí? Ay, sí, no, a mí me emocionó mucho cuando leí el texto de ella, ¿no? Sí. Hermoso. ¿Cómo es esto de que algo está destruido y a la vez construido? Algo se reconstruye y se altera completamente la temporalidad de eso. ¿Cómo tomaste esa decisión con esos objetos? Claro, es que en la obra esa del hombre con el hacha, que era esta figura chiquita de un hombre con un hacha, y después todos estos objetos rotos que iban delante de él hasta llegar a un piano dado vuelta, ¿no? O sea, que Sí, iban de muy pequeño a grande. Pero en en ese recorrido, ¿no? Cuando uno lo miraba, había dos formas de verlo. Una, verlo así desde lejos y sentir, bueno, que ese era todo el desastre, pero uno cuando se acercaba había otras narrativas chiquitas, ¿no? Entonces uno miraba y de golpe había un caminante o había alguien que barría, o sea, pasaban otras cosas simultáneas, vamos a decir, en esa, como que era una situación, pero al mismo tiempo había un montón de mini situaciones que quién sabe emocionalmente no tenían nada que ver con algo destructivo, sino que era alguien justo que barría un pedacito de todo claro. eso,
o arreglaba algo que estaba roto, o dialogaba o encontraba a alguien, ¿no? Claro. Sí. Hay algo que a mí me impactó, que no conocía tanto, que es cuando empieza en tu obra a aparecer el video, como la activación con el video, bueno, y la música, ¿no? Esos dos elementos, la música y el video. ¿Cómo ocurrió? A ver qué Ocurrió, yo en general, antes de hacer video, en general no me gustaba mucho el videoarte, o sea, no era algo que yo buscaba para ver, ¿no? Pero un día se los voy a mostrar, ¿me alcanzaste el juguete ese del Pinocho? Había un juguete, ¿no? Que es un Pinocho que toca los cimbales, se los voy a mostrar. Ahí está Pinocho. Sí, es un Bueno, autor hermoso. A mí lo que me gustaba es ahora, van a ver, cuando termina de tocar los cimbales, ay, es que le di mucha cuerda, lo que me gustaba a mí es el silencio que sucede después, ahora, esa parte, ¿no? Y yo decía, claro, para mostrar el silencio hay que mostrar el ruido primero, y para mostrar el ruido no puede ser una foto, tiene que ser un video, un film, ¿no? Y ese fue el principio de por qué empecé a hacer video, porque necesité que el tiempo transcurra, ¿no? Y entonces cuando se me ocurrió, entonces empecé a pensar, bueno, a ver, ¿cómo puedo armar un video? El primer video se llamaba For You, y está hecho, como casi, en realidad casi todos, en fragmentos, ¿no? Precedidos por un título. O sea, son situaciones que no tienen necesariamente nada que ver, pero que van una detrás de la otra. Como si uno hiciera un dibujo con muchas páginas. Claro, tiene como un cartel, ¿no? Como una indicación en palabras. Claro, el título, porque el título es muy manipulador, ¿no? O sea, uno hace que el que lo mire vea más lo que uno quisiera, ¿no? Claro. Yo tengo acá, hablando de palabras. Ah, sí. El paquete azul, ¿no? Liliana Porte, el libreto, sí. O sea que esos son los libretos de teatro. Claro, porque después te metiste con el teatro. Fuiste con la música, con el video, y fuiste al teatro. Sí. Lo que faltó hablar, que me preguntaste hace un rato, era sobre la música, porque por un lado está el video y el otro lado la música, porque esa fue para mí un gran hallazgo, el hallazgo de la música, porque primero hice todo el video sin música, o sea, tenía sonido cuando se necesitaba, pero lo demás era en silencio, y entonces cuando conocí a Silvia Meyer, que es uruguaya, ella porque Ana Tiscornia me la recomendó, y yo dije, bueno, ella me dijo, Silvia, vos dame el video y yo te hago algo, y si no te gusta no hay problema, ¿no? Porque yo no sabía qué decirle, qué tenía que hacer, porque nunca había trabajado así. Y ella entonces me trajo todo el video con la música, y ahí me di cuenta, por ejemplo, qué es lo que me gustaba, qué es lo que... una cosa que me di cuenta es que no me gustaba que fuera literal, o sea, que si alguien caminaba, que se escuche los pasos. Sino que me gustaba más bien que la música sea como un contrapunto, porque arma otras cosas, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a trabajar eso juntos, y ahora, por ejemplo, ya hemos hecho tantas cosas juntas que va de entrada, nos entendemos súper, ¿no? Y ella es increíble, me encanta las cosas que hace, porque además las cosas que hace para mi obra no tienen nada que ver tampoco con lo que hace en su propia, en otras cosas. O sea que se armó como una relación que creó esa forma de hacer música, digamos, ¿no? Claro, o sea, es una relación que parte del encuentro con tu obra de Meyer, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, sí. Y se creó un sistema de ustedes. Es verdad, sí. Hay mucho trabajo juntas, con Ana Tiscornia también, hay mucho trabajo juntas, ¿no? Equipo ahora. Sí, mucho, trabajamos mucho juntas, porque además como estamos acá todo el tiempo en el taller juntas, o sea, ya entendemos perfectamente como el otro piensa, ¿no? Claro. Y decime, la aparición del actor y la palabra,
o sea, de la actuación, porque vos Sí, hablás de situación, ¿no? O de escena, sí. lo vas diciendo de distintas maneras en toda tu obra, pero bueno, de golpe apareció el cuerpo del actor, y ese actor que habla. ¿Y ahí qué te pasó? Bueno, porque ahí paraste ahí. empezó, claro, empezó con la posibilidad de hacer algo en teatro, ¿no? Sí. Y entonces, que eso fue gracias a Inés Katzenstein, porque ella me dijo que te gustaría hacer en el futuro. Y yo dije, una obra de teatro, pero no sabía ni lo que estaba diciendo. Y un día, Inés, en la época que dirigía ¿cómo se llama? Ay, en Buenos Aires, el Ditela, el Instituto Ditela, ella dijo, tengo el sponsor para que hagas la obra de teatro. Y yo decía, ¿qué obra de teatro? Dice, bueno, tenés que hacerla antes de 1 año y 3 meses. O sea, el dinero hay que usarlo antes de 1 año. Y entonces ahí me senté y se me ocurrió, ¿no? Y entonces fue en el Teatro Sarmiento en Buenos Aires. Y fue una experiencia, para mí, una de las más felices de mi vida. La verdad, es así. Y fue la primera vez que trabajé con actores, pero Inés me puso como un equipo asesor extraordinario, porque yo ni sabía cómo se buscan los actores ni nada de eso, cómo se hacen las audiciones, cómo se elige, cómo se le dice que no a un señor serio que vino y uno le dijo que agarre un patito y camine 2 pasos, ¿no? Y después decirle no me gusta, está difícil. Pero entonces, sí, fue increíble porque tuve todo un equipo que me ayudó en todo eso. Sí. Y entonces, y armamos un grupo con los actores mismos, con los que seguí trabajando en, creo que son 4 obras que hice, y después cuando la hice en Nueva York también quise hacerla con los actores argentinos, menos uno que necesitaba que hable en inglés porque estábamos en Nueva York, que es un norteamericano. Pero desde entonces siempre trabajo, o sea, si yo hago otra obra, va a ser con ese elenco, ¿no? Muy bien, Arma equipo. Bueno, leo una cosita de este libro porque ella Dale, lo nombró recién, nombró esto. sí. La situación cuarta, caminante. Se trata de un señor mayor, serio, de traje, elegante, estilo ejecutivo. Cruza el escenario arrastrando de un violín un patito de madera sobre ruedas. No se percibe al personaje como un señor que está senil o gaga, sino que hay una tensión entre la seguridad en sí mismo y su fuerte personalidad, y la incongruencia de la situación. Se proyecta el título Caminante. La luz se oscurece en la platea y se ilumina el camino por el que el caminante atraviesa el escenario. Una música acompaña su trayecto. A lo largo de la obra el caminante va pasando en otros Varias momentos, veces. varias veces, y ahora no, es Marazzi el actor, ¿no? Era Marazzi, sí, Era Horacio fantástico. Marazzi. Bueno, nada, acá se vio el trabajo, digamos, y también se lee, y nosotros en la carrera también hemos trabajado el paquete azul, porque tenemos la materia de dramaturgia de objetos, interpretación para... Ah, perfecto. Así que apareces vos por distintos lugares. Una pregunta que antes de llegar a la de ¿en qué estás haciendo ahora? Yo te hacía la pregunta del problema de la palabra. Si eso significó un problema para vos. O sea, yo veía en el paquete azul algo muy cuidado, ¿no? En la imagen, la aparición de la palabra, mucha síntesis, o sea, voy a decir una cosa que tomalo como una especie de algo beckettiano en otro tiempo, en otra relación con la vida, porque creo que vos transmitís mucho también humor y alegría, pero de otra forma. Pero bueno, va de a poquito apareciendo la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso con una obra tan fuertemente Sí, sin palabras? aparece, bueno, hay un diálogo con el paquete azul, pero es de un idioma inventado. Claro. Entonces ya es muy fácil. Y después aparece también en otro momento, con un pato, la voz de Joseph Beuys en alemán, Claro, que está grabada, que yo misma no sé ni lo que dice, pero que me gustaba
como que coincidía bien con esa situación. ¿Qué otra palabra hay? Hay un momento, en otra obra de teatro, hay una parte que viene Sabrina, que se llama plagio, porque es un plagio que hice a Pina Bausch, que es cuando entra Sabrina con los tallarines y grita que son míos, son míos. Es un plagio, ¿no? Está muy bien, hay que plagiar a Pina Bausch. Bueno, la mayoría de los artistas parten de la técnica a la idea, y a mí me parece importante partir de la idea a la técnica. Yo creo que la forma de pensar ahora es más desde el problema y no desde la técnica. Por eso se ven técnicas diferentes en mi obra. Decir una cosa con lo contrario. Eso dijiste en algún momento, que Decir partías de una esta cosa manera. contra- Sí, no, en general sí, yo pienso igual cuando daba clases, me parecía importante de que partan de la idea y no de la técnica, porque si uno Claro, parte de la idea, elige la técnica o la inventa la técnica, ¿no? Quién claro. sabe, no existe la técnica para decir justo eso que uno quiere decir. En cambio, si uno parte de la técnica, ya está delimitado, ya es como la mitad de la obra, ¿no? Claro, claro. ¿Y en qué estás pensando ahora, haciendo ahora? Ahora, bueno, ahora me estoy por viajar a Toulouse, Sí, que tengo una exposición muy grande donde va a haber, hay obras desde los 60 hasta ahora, ¿no? Pero para lo que voy es que va a haber una instalación como de 10, bueno, son dos paneles de 10 metros cada uno, son 20 metros de bases, donde va a haber unas instalaciones que he armado primero acá en mi taller, las he armado, las he fotografiado, envuelto, clasificado para volverlas a hacer allá, y que en vez de ser el hombre con el hacha, es una barrendera que barre de todo, todo, ¿no? todo. Y termina con unos instrumentos musicales y es así Claro. también, es un poco, no, no tiene, es parecida en cierto modo al hombre con el hacha. Sí, porque también había como una mujer que barría, ¿no? Que en El hombre con Sí, el pero hacha hay esta es la algo rojo, protagonista. claro. ¿Y qué pasa con la esperanza, con la alegría? ¿Qué decís vos de eso? En Que mi es muy, obra, sí, porque hay una parte que la entendemos y entendemos lo que vos pensás y tu mirada inteligentemente crítica en medio de ese material, pero a veces te escucho hablar de la esperanza y de la alegría. No sé si nos querés decir bueno, algo. yo en general, yo soy una persona que no tiendo al drama, tiendo a lo contrario, ¿no? Pero al mismo tiempo, soy muy consciente, ¿no? O sea, soy muy consciente que lo normal sería que estemos todos, digamos, locos, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece como que la vida en sí es ¿cómo se dice? Como un juego, ¿no? Donde el que pierde es el que se vuelve loco, vamos a decir. Y que entonces que yo pienso que lo creativo es lograr que dentro de todas estas situaciones en las que nos encontramos, encontrar todas las formas más positivas y más felices, o sea, lograr ser feliz en el sentido de, de llegar a términos con la realidad, pero de una manera positiva, ¿no? O sea, que no nos gane lo negativo. Y me parece, bueno, también depende de la personalidad. A mí me resultaría difícil hacer lo opuesto, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, me interesa el humor en la obra, me interesa, sí, este, porque el humor también parte de la sensación de la, ¿cómo se dice? Awareness, de la conciencia de que uno nunca va a entender bien qué es lo que estamos haciendo aquí o en qué consiste lo esencial, ¿no? claro. Y entonces se necesita, por un lado, cierto humor y por otro lado, cierta actitud esperanzadora, como la mía es pensar, bueno, yo no sé de qué se trata, pero pienso que
alguien sabe, es como que en algún lado está escrito y alguien lo sabe y existe esa respuesta, solamente que yo no la sé. Entonces, Claro. el hecho de sentir que existe ya un poco me tranquiliza, vamos a decir, ¿no? Sí, nos tranquiliza. Bueno, una cosa, ¿te parece que abramos algunas preguntas, no muchas, pero algunas de gente que Sí, está acá? Porque me hay gente muy encantaría. interesada y me parece que estaría muy bien. Bueno, Elena, ¿te parece que puedan, yo propongo esto, a ver si funciona, que pongan su nombre en el chat y las primeras personas que se anoten preguntan. Si está acá Eli Sirlin, que sé que estaba, si está, yo le doy ahora la palabra para que pregunte por, pero no sé si podía quedarse todo el tiempo, sé que estuvo Sí, un rato. estoy. hola Perfecto. Eli, ¿Cómo va? hola, ¿Cuánto tiempo? qué divino verte. Igualmente. Eh, tengo una duda, porque bueno, sé, porque hemos trabajado juntas, que te interesan, bueno, y por lo que comentaste recién, que te interesan muchos lenguajes y sobre todo también lenguajes técnicos, irlos incorporando, así como fuiste incorporando sonido, también incorporaste luces. Y bueno, digo, ¿hay alguna cosa que sientas que tenés ganas de hacer en relación a esto y que te, digamos, te interese y te dé curiosidad, como te pasó, por ejemplo, con lo del teatro? O sea, por ejemplo, si encontraras, por ejemplo, de vuelta que el Ditela te financia no sé qué, y te dice, qué se te quieres hacer que yo te lo financio? ¿Qué es lo que estás pensando? Bueno, no, desde el punto de vista de la fantasía, Sí, digamos la fantasía palabra, total. me Imagínate fantasía encantaría total. hacer una película de largometraje. Imagínate Ok. la fantasía. Pero ya venís trabajando con eso un poco, ¿o no? Bueno, pero bueno, qué chiquito. Ok. En un momento yo leí en algún lado que vos decías de tu obra que era como ver una película pero en el cine, pero con la luz prendida. Sí, en el sentido que uno no se puede entregar al espacio virtual porque la luz molesta y tampoco al espacio real porque uno tiene la otra imagen delante. Bueno, me pareció muy claro respecto de la obra, así que es un disparador. Bueno, Tenía otra pregunta para hacerte así sí, sí, sí. rapidita, para así no molesto más y sigo a los demás. Eh, en toda tu obra aparece mucha crítica irónica, o sea, digo, nos divertimos, pero le pasamos el cepillo a muchas cosas. Sí. Digo, me parece que es interesante también que hables de esa posición que vos tenés en relación bueno, ¿para qué te sirve también esto de hacer arte, no? Bueno, claro, el arte el arte te da conciencia, ¿no? O sea que uno es consciente de todas las preguntas así pesadas, ¿no? Que todos tenemos, de las preguntas políticas, de las preguntas sociales, de las preguntas emocionales, y entonces sin querer aparecen esas cosas en la obra, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, los diálogos entre seres disímiles es un poco tratar de decir, bueno, está bien, eh, es muy difícil entenderse con esa otra realidad, pero ¿por qué no tratamos? Es posible, ¿no? O sea, que en ese sentido yo pienso que la obra, que aparentemente en un momento alguien puede decir, ay, qué lindo los juguetitos, yo no parto de ahí, sino que parto justamente de todas esas preguntas que son las que nos mueven a pensar y a hacer arte, ¿no? A seguir adelante. No sé si contesté. Sí, contestaste. Bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Acá en el chat no veo. Bueno, nadie tiene ganas de preguntar nada, ya saben todo. Los dejé mudos, completamente mudos. Ana, Ahí Leo Volpedo está pidiendo. sí, Ah, Leo, bueno, Lo pedí. le golpeo entonces. Bueno, acá primero veo. una emoción profunda hablar con vos, Liliana, la verdad que terminamos mucho. Gracias. Son pocas veces
lamentablemente las veces que te podemos tener contacto, porque bueno, no estás acá. Así que bueno, muy emotivo. Primero preguntarte si la barrendera va a venir para Argentina. Si va a ir para Argentina, no sé, Oh, no sé, bueno, pero de todas maneras el año que viene, sí, bueno, el año que viene voy a tener una exposición seguramente en lo de la galería de Ruth Ben-Sakar, y después hay otros planes, pero todavía no lo digo porque no están concretos, pero muy lindos en Buenos Aires. bueno, buenísimo. Buenísimo te vamos a tener por acá. Yo me Sí. quedé un poco cuando dijiste lo de la lectura de la cosa. Sí, Me parece una frase hermosa. Y lo de las situaciones con los objetos, o sea, volver un poco a los objetos. Te quería preguntar, cuando hablas de las relaciones y cuando te pones ahí a observar, entiendo que vos dijiste que te fijás por lo visual, ¿no? Por las sí. formas. Y nada, si puedes desarrollar un poco, ¿qué otras, además de lo que se ve, si también te guías por los materiales, si uno es de plástico y si otro es de cerámica, y también si también a veces simplemente por lo que significan cada objeto. O sea, si Bueno, tenés todas esas es posibilidades. varias cosas. Por un lado, yo me doy cuenta que cuando estoy trabajando así con los grupos, los personajes, si tienen alguna jerarquía, la pierden, ¿no? Es decir, que todos se transforman como si estuvieran al mismo nivel, ¿no? Aunque uno fuera un héroe y el otro, no sé, es un jardinero, o sea, de golpe todos están al mismo nivel, vamos a decir, y eso me gusta, ¿no? Este, em, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y cómo los voy eligiendo? Yo creo que es medio inconsciente cómo uno los va eligiendo, porque yo me doy cuenta cuando voy a un mercado de pulgas y voy comprando cosas, cuando las pongo en casa arriba de la mesa, digo, es increíble, pero parece como que siempre fueron mías y yo las rescaté, ¿no? Como si se me hubieran perdido y las encontré. Y, y ahí yo creo que es muy difícil de explicar por qué cada uno le atraen ciertas cosas, porque debe estar, habría que preguntarle a Freud, ¿no? Pero sí, yo me doy cuenta, porque a veces me regalan objetos y yo no tiene nada que ver con lo que yo pueda usar. Y no sé, debe haber. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, si trato de ver qué hay en común, muchos no son contemporáneos, son más bien de los años 50, como más de la época de mi infancia, o se ven medio viejitos, ¿no? Y quizá eso me gusta, porque ya vienen con historia, ¿no? Ya están, porque en general, porque además yo nunca los transformo, ¿no? Nunca los pinto, ni los visto, ni nada, sino que ya están perfectamente así, ¿no? Estoy tratando de mirar a ver qué es lo que veo. Pero además hay objetos que son muy, muy impresionantes. Por ejemplo, ahí estoy mirando es una manopla para agarrar ollas calientes, y es una manopla que tiene impreso como si fuera una estampilla, ¿no? Que tiene el precio, qué sé yo, pero adentro está Elvis Presley. Entonces es un retrato de Elvis Presley que es una estampilla, que es una manopla, o sea, que va cambiando de origen de lo que es, y esas metamorfosis me gustan, ¿no? No sé qué palabra usar, me inquietan, ¿no? Me interesan de darme cuenta cómo las cosas cambian de sentido fácilmente, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, un placer. Igualmente. Claudia, quería Calzuna. hacerte una. A ver. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por dejarme preguntar algo que en general me planteo ante tus obras. Ese espacio, o sea, también pensaba que ahora decís, tengo 20 metros para armar una obra. Ese espacio infinitamente grande en el que vos instalás
tus objetos y uno tiene como que sumergirse ahí. A mí llegar y ver ese espacio gigante y esos objetos, ese contraste de escala, me conmueve mucho y ya me mete en una cosa muy, muy especial. Entonces pensé, bueno, ¿qué es lo que te produce? O sea, la pregunta sería, ¿cómo llegas Sí. a esto? ¿Por qué lo haces de esa manera? ¿O qué es lo que te motiva a ese cambio de escalas así tan... Yo me di cuenta, por ejemplo, que casi todas por ejemplo, las fotos mías o las situaciones en vivo están en un fondo vacío, ¿no? Ya sea blanco o ya sea monocromo, ¿no? Y entonces yo misma me pregunté, bueno, ¿y por qué no? Y me di cuenta que lo que pasa es que cuando no hay contexto, o sea, no hay contexto porque está vacío, es más intemporal, puede pasar en cualquier lado y en cualquier tiempo. Y eso sí, eso, ahí me di cuenta que por eso instintivamente busqué que no esté arriba de la mesa o detrás de una textura que enseguida uno, o sea, que de golpe el espacio lo limita a ser solamente una cosa, ¿no? En cambio, si está vacío, está en todos los tiempos y en todos los lugares, ¿no? Es como, te da esa posibilidad, ¿no? Es increíble. Está buenísimo. Muchas gracias. Patricia Carro, ¿no? Sí. Acá Hola, ¿qué estamos. tal, Liliana? Hola. No, pensé que estaba Claudia antes y por ahí fue quien habló recién. ¿Cómo estás? No, cosa Bien. que me quedé pensando en esto, que me pareció interesante, esto de que para vos es esencial, si primero la idea de algo que querés construir o la técnica, ¿no? La técnica a mí me resuena como que son los procedimientos que luego utilizás para llegar a plasmar esa idea. Claro. Pero de todas maneras, ¿cómo te manejas? ¿Tenés una imagen de algo que querés hacer y después vas a la búsqueda de la materia, por ejemplo, en esto de los objetos? Asimismo en el teatro, búsqueda de actores. ¿Cómo te manejas? ¿Con una imagen o es una idea abstracta que después la vas cambiando de acuerdo a cómo te vas encontrando con los elementos o Claro, los por ejemplo, objetos? supongamos que yo diga, sería bueno hacer un grupo de figurines que vengan de diferente época, y ponerlos simultáneos. Bueno, esa sería la idea y después los empiezo a buscar. Y ahí empieza la parte formal, porque uno puede tener una idea fantástica y después formalmente un desastre, o de al revés, que la idea sea una estupidez y de golpe por alguna razón, al armarla algo pasa, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que lo formal esté al servicio de la idea, ¿no? Y que esté, o sea, que sea lo realce, ¿no? Sí. Claro, eso es la parte más complicada, porque te vas a encontrar, de alguna manera también se va construyendo, y eso está buenísimo, porque te vas a encontrar vos misma por ahí esto me revela tal cosa que no la tenía Exacto. pensada, ¿no? Eso Claro, claro. puede ocurrir. Claro, es como cuando uno está pintando, que uno tiene una idea, pero después al pintar todo lo material y el espacio y el hecho de hacerlo, se te van ocurriendo otras cosas y te va llevando, quién sabe, a soluciones que no esperabas, ¿no? Y lo mismo con los actores, mi experiencia fue que a veces los actores se le ocurrían cosas que eran mucho mejor a la idea que yo había tenido o que la cambiaban de una forma 1000 veces mejor. Y entonces uno, claro, está trabajando porque está la parte formal, está la idea y la solución, ¿no? Que tienen que ir juntas y uno las va manipulando, ¿no? Hay algo ahí interesante que yo te escuché decir, que es, yo no manipulo objetos, pero los actores están siempre manipulados por el personaje, ¿no? Ah, eso fue una experiencia increíble, es verdad, porque yo pensé cuando empecé a trabajar, iba a trabajar con actores, o sea, con seres humanos vivos, que es muy distinto a trabajar con un ser inanimado. Sin embargo,
y me di cuenta que los actores, es impresionante, que los objetos inanimados ya tenían interioridad, tenían historia, tenían todo. Y los actores venían y me decían quién soy, yo tenía que decirles quién soy, cómo vestirse, o sea, que venían como vacíos, ¿no? Era increíble. Claro. Sí. Claro, bueno, sí, no es, tienen esa tendencia en la actuación, pues se puede pensar en otra cosa también, pero hay que decírsela, está muy bien lo que dice. Claro, porque Muy un buen actor no, es como una cosa abstracta que se transforma en el personaje, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Acá Lilian pregunta, ¿cuál es la relación para vos entre instalación y escenografía? Porque, Bueno, se ve- escenografía está al servicio de en general, de una idea preconcebida, como sería la obra de teatro, ¿no? La escenografía está, o sea, el que hace escenografía tiene un libreto anterior que es de otro. En cambio, ¿cuál era la instalación? Dijiste. Sí, Instalación instalación. es la obra, ¿no? Es la obra en sí, o sea, estoy armando una obra que es mía, no está al servicio de mi propia idea. Claro. Bueno, tenemos 5 minutitos más para molestarla a Liliana, así que si No me alguien más, molestan. si alguien quiere hacer una pregunta más, si no yo le voy a decir alguna cosa, pero Lieban había levantado la mano. No sé si- Daniela, Lieban, muy bien, te Hola. escuchamos. Bueno, qué alegría, Hola. qué emoción estudiar tu taller también y escucharte hablar. Un poquito contestaste algo de lo que yo quería saber, pero cuando veía tu taller me preguntaba si tenías en la cabeza todo lo que tenés, todos los objetos que tenés, o cuando vas a empezar una obra los sacás todos y empezás a jugar con ellos y a elegir. Bueno, no, están ahí, ¿no? Y en general tengo alguna idea, entonces No empiezo sé, a un buscar poco cómo cuál serviría. te ¿Cuál seguís. serviría, no? Sí. Sí, ahí. Sí, están ahí y no los saco todos, están ahí. Y entonces voy y elijo y los pongo arriba de una mesa que en general pongo un papel como un sinfín blanco y ahí voy armando las situaciones. A ver, Es un encuentro, ¿no? sí. Hola, ahí, te veo. Bueno, acá, como habrás visto en las preguntas, hay un equipo completo de gente interesada en los objetos. Nosotros Sí. usamos la palabra manipular todo el tiempo, y manipular objetos, encuentros de objetos, asociar objetos, pero muchas veces quedamos presos del concepto teatro, ¿no? De buscar la situación escénica como se piensa desde el teatro. Entonces yo Ajá. creo que toda esta experiencia tuya con la instalación y la performance es una zona de investigación que nosotros nos interesa y que estamos haciendo desde hace un tiempo, pero que necesita eso, poder arriesgar lo que vos arriesgás. O sea, arriesgás que ese diálogo ocurra porque vos te das cuenta que puede ocurrir y lo instalás en el espacio y generás un espacio-tiempo nuevo pensado por vos y ocurre. Cuando son las instalaciones, sí, cuando hice El hombre con el hacha y todo eso, por ejemplo, en Venecia, sí, yo controlé la iluminación bastante, porque es claro, es una iluminación media teatral, ¿no? Bueno, y en el teatro sí uno también controla porque la iluminación también es un elemento que puede cambiar el sentido de lo que uno hace, ¿no? Entonces, en general, bueno, ahora no sé cómo decir, pero son como naturales, si existe algo natural, pero sí, o sea, no hay un agregado un color o algo extraño en la iluminación, no, es una iluminación natural. Sí, hice en algunos videos, por ejemplo, la iluminación, pero es que el que lo hacía sabe lo que está haciendo, que de golpe yo quería que el fondo sea azul o sea rojo, y que está hecho
¿cómo estaba hecho? Sí, con unos, no sé, unos papeles de luz, unos papeles transparentes, no sé cómo es, que ponen sobre la luz el rojo y todo aparece rojo, como no sé cómo se hace. Filtros. Eso, los filtros, ¿no? Sí, o sea que sí me parece que la luz es todos los elementos son importantes, ¿no? En la obra, cualquier elemento que hay que controlar es importante. Ok, gracias, muchas gracias. Perdón, yo tuve un problemita en un momento, quería saber si se leyó lo que escribió Jorge Onofri. Todavía no. No Le pregunta a Liliana, ¿tenés contacto con el mundo del teatro de objetos como espectadora? ¿No tenés el impulso de generar situaciones dramáticas manipulando tus objetos? Te quieren obligar a manipular los objetos. Yo manipulo el Darle objeto en sí. vida. O sea, cuando hago un video, o lo muevo, Claro. o lo que sea, pero no lo manipulo para cambiarlo físicamente. Claro, Pero claro. eso no me gusta. Claro, o crear una situación teatral donde viva determinadas cosas en el tiempo del teatro, digamos. Eso no te Sí. interesa. Bueno, nada, yo quiero agradecer el honor que tuvimos de estar con vos, de que nos contestes tantas cosas, de que entiendas de dónde hablamos, que nos transmitas esa pasión por crear y todo el procedimiento que has ido haciendo en no sé cuántos años, no importa cuánto, Mucho. obra, mucho desde muy, muy joven, con la materia, con las materialidades, con los objetos, con la instalación, con la performance, con el teatro, con el video y ahora será con el cine. Y te vamos a ir a ver cuando vengas acá, pero bueno, te seguimos también por todo lo que tenemos de información, por suerte. Bueno, gracias. Y un abrazo para vos y un abrazo ahí para Ana, que estuvo acompañándonos en este momento. Sí, sí, yo les agradezco mucho esta invitación, me encantan estos diálogos y bueno, espero haber contestado algunas cosas que interesaban. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Volvemos en otro momento, si te parece. Bueno, sí, cómo no, cuando quieran, ¿eh? Abrazos. Gracias. Abrazo. Ya.